Ya, entonces, bueno, para como comenzar, te queríamos, digamos, pedir si tú te puedes presentar, ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno, mi nombre es Marisol Araya Araneda, tengo 43 años. En estos momentos no estoy trabajando, soy una más de los cesantes de este país. Estudié Derecho y he trabajado parte de mi vida en el tema más administrativo que legal. Ya, Así que eso es como la presentación como personal, digamos. ya, o sea, no te desempeñas como con algo En la ligado parte así. legal, no, en la parte legal no. Ya, perfecto. Y un poco retrocediendo en retrospectiva, ¿tú cómo nos podrías comentar qué fue tu infancia? ¿Qué fue lo mejor, lo peor que te pasó, por ejemplo? ¿O algún recuerdo especial? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mi infancia, la verdad, como muchos niños de este país, voy a contar en realidad desde cuando estaba en la guatita de mi mamá, Ya. porque la verdad es que ahí empieza mi historia un poco. Ujú. En el año 76, mi mamá tenía 7 meses de embarazo en septiembre de 1976. Y el 9 de septiembre detuvieron a mi papá en Santiago. Ellos estaban casados, vivían en Santiago, y el 9 de septiembre detuvieron a mi papá. Ellos no eran de Concepción, ¿o sí? No, mi mamá vivía en Concepción, pero mi mamá es oriunda de Corral, de Ah, ya, Valdivia, ya, ya, ya. ¿ya? ¿Y tu Y mi papá papá de Santiago? era de Ovalle, Ah, de de La Valle. Serena, ¿Ya? de la cuarta región, Ujú. ¿ya? Entonces, los dos militaban en las juventudes comunistas en ese tiempo y tenían cargo en las direcciones de la Jota. Ah, ya. ¿Ya? Mi papá era dirigente sindical y mi papá era dirigente de las juventudes comunistas, y por trabajo y temas políticos, ellos, los dos, fueron trasladados a Santiago, Ya. ¿ya? Para ya desempeñar el trabajo político. Bueno, se conocieron, se enamoraron, se casaron en el año 75. Ya. Y en el año 1976, mi mamá con 7 meses de embarazo, en septiembre, mi papá lo detienen y lo hacen desaparecer, Ya. Ujú. ¿ya? Entonces, en el fondo, yo creo que desde ese momento nuestra vida con mi mamá tomó un rumbo totalmente distinto al que ellos esperaban. Pues mi papá le Mm. encantaban los niños, entonces mi papá quería tener muchos hijos. Ya. Ujú. Él pensaba tener 4 o 5 hijos. Ya. Ya, eso eran las conversaciones que me comenta mi mamá que tenían y todo. Ujú. Y bueno, desde esa fecha mi mamá lo empezó a buscar y yo también adentro de la guatita de mi mamá. Ujú. Comenzamos la búsqueda y yo nazco en noviembre de 1976, Ya. Ujú. ¿ya? Entonces, mi mamá en esa fecha ya estaba en toda la búsqueda, ya había ido a la vicaría en Santiago, se había agrupado ya con las compañeras de la agrupación en Santiago, eh, y de ahí comienza una vida en el fondo de búsqueda de mi papá. ¿Y tú dirías que eso ¿Ya? como que marcó tu infancia, o no? Claro, yo Sí. creo que a los 7 meses de embarazo de mi mamá, el 9 de septiembre, yo creo que de ahí nuestra vida tomó un rumbo totalmente distinto al que Mm. nosotros o al que mis papás tenían predispuesto de vivir, Claro. ¿Y en qué sentido ¿ya? como que dirías tú que como que tomó otro rumbo tu infancia? Claro, porque imagínate, desde esa fecha, mi mamá, después ella fue perseguida políticamente también, Ya. Mm. pero estaba conmigo en Santiago sola, porque toda la familia de nosotros estaba acá en Concepción. Ya. ¿Ya? Que mi mamá era de Corral, pero ya se había venido después del maremoto en el 60, se Ujú. había venido con toda la familia acá a Concepción. Entonces aquí no estaban toda nuestra familia, mis tíos, los hermanos de mi mamá, mis abuelos, mis primos, todos. Ujú. Entonces,
Claro, mi papá desaparece en septiembre, yo nazco en noviembre en Santiago, y de ahí tuvimos un año en Santiago. Ya, Pero mi mamá era muy buscada. ya. Entonces, los compañeros del partido, para cuidarla en el fondo, porque era como al revés que lo que pasa ahora, para cuidarla le dijeron que ella tenía que venirse para acá, ver el tema de la agrupación y salir a la luz pública, porque al salir a la luz pública era más difícil en ese momento que pudiera seguir una persecución y una posible desaparición también de ella. De ella, claro, claro. Era más seguro en el fondo. Era más seguro salir a la luz pública en ese entonces. Mm, Entonces, al año, nosotros nos vinimos para Concepción las dos. ya. Ujú. Y de ahí comenzó una infancia que no fue de puras tristezas, porque la verdad es que yo vivía con mi tía, con mi prima, que nos Ujú. criamos como hermanas las dos, Ya. y con mi abuela, cuando nos vinimos para acá. Y bueno, mi familia, lo mejor, digamos, de la infancia fue el amor y el apoyo de nuestra familia hacia nosotros. Ya, ya. O sea, ¿Ya? ¿tu familia fue una compañía para ustedes? Un Totalmente, apoyo, totalmente. digamos. Y un apoyo para nosotros. Mm, Y un ya, apoyo, porque en Santiago estábamos solas y nos tuvimos que venir para acá porque mi mamá tampoco podía vivir sola en Santiago, necesitaba buscar a mi papá, estar dentro de la agrupación de las organizaciones de derechos humanos por esta búsqueda en esos momentos, ujú, y alguien tenía que cuidarme, o sea, necesitábamos vivir en el fondo en un lugar donde tuviéramos nosotros un apoyo. ya, Y claro. eso estaba acá en Concepción, con la familia de nosotros. Es que hubo familias que no pasó mucho eso, que Sí, la familia como que le da un poco vuelta a la de espalda, miedo, digamos. Mm, claro. Y también un poco de temor, un poco de miedo de que claro. haya alguien tan político, pero acá fue todo lo contrario, porque toda mi familia era del Partido Comunista, de la Juventud Ah, ya. Comunista en esa época, mis tíos. Entonces nosotros cuando llegamos acá, por ejemplo, también fue triste saber que mis tíos estaban en la isla Quiriquina, estaban Mm, presos. ya, Yo tuve dos tíos, una tía y un tío, que estuvieron detenidos y tuvieron presos en la isla Quiriquina. Mis otros tíos estuvieron presos en la isla Mocha y se los llevaron a Levo. ya, Entonces, toda nuestra familia sufrió la represión, por lo tanto, el apoyo que nosotros nos dábamos entre todos fue muy bueno y muy esperanzador también para nosotros poder seguir adelante claro, como claro, familia, claro. como familia. Y entre todos se apoyaban en el fondo frente a esta situación que les tocó. Claro, Ujú. porque estaban todos unos detenidos, no se sabía, mi papá desaparecido, mis tíos salían de la detención de la isla Quiriquina con torturas, con todo, entonces ahí la verdad es que fue un apoyo importante la familia, La y familia. que la tenemos hasta el día de hoy. Ujú. Oye, ¿tienes como Entonces, algún recuerdo de ese periodo, así como un recuerdo especial, por ejemplo? sí, pues nosotros en los veranos, nosotros salíamos de vacaciones a los puentes. Ya, Acá en Concepción se íbamos cuando había agua, en los ya. puentes ahora están secos. Nosotros salíamos los veranos a acampar y salíamos Ya, ya. toda la familia unida, a pesar de todo lo que estaban pasando en el país. Mis tíos y mi mamá fueron bien visionarios en ese sentido, de no quitarnos en el fondo nuestra infancia, Ujú, los ujú, juegos de niños, los campamentos, las vacaciones y esas cosas. ujú. Entonces, los recuerdos que nosotros tenemos hasta el día de hoy cuando nos juntamos son vacaciones juntos, celebrábamos también los cumpleaños, nos reuníamos, entonces también hubo, entre comillas, esa normalidad que tenían todas las familias Ujú, en ese entonces. O sea, fue como algo que tú Pero recuerdas positivamente entonces, tu infancia. claro, Ya, totalmente, ya. Ujú, totalmente. ujú, Pero también estaba la otra parte de, por ejemplo, ir al jardín infantil, que fue un gran apoyo, el Porqui, que se llamaba la sala cuna y jardín infantil donde nosotros tuvimos. Digo nosotros porque yo con mi prima, como nos criamos juntas, entonces
hacíamos como, en el fondo nos íbamos para todos lados juntas. Ya. Entonces, el apoyo también, por ejemplo, del jardín, donde también se hacían fiestas, se hacían convivencia y todas las cosas que hacen los niños, tampoco eso yo no lo perdí. Ya. Ya, eso también lo viví. Ujú. Pero también viví el estar en la vicaría días enteros, junto a mi mamá, en reuniones con las compañeras, en la vicaría que estaba en Barros Arana, Claro, claro, claro. con Ainavillo. Entonces, también está esa otra parte de mi mamá. Muchas veces yo me tuve que quedar en el jardín, por ejemplo, a dormir en la noche porque mi mamá la detenían y no alcanzaba a ir a buscarnos, pero la tía del jardín sabía. Entonces, por lo tanto, ahí también había un apoyo. Yo era chica, a mí me lo cuentan. Yo la verdad es que no sé si realmente yo me acuerdo de eso o fue lo que a mí me han contado a través Claro. de la historia. Porque Ujú. cuando uno es niño a veces lo que le Claro, cuentan cree que uno lo vivió y no es así. claro, claro. ¿Y tú cómo te...? Pero ¿Mm? ir a las marchas desde chica, por Ya, ejemplo, participar de marchas, de las actividades, de la agrupación, de todo eso, pues. ya. O sea, tú acompañabas harto a tu mamá en su... Claro, nosotros con mi mamá andábamos para todos lados juntas en esa época. Claro. Mm. ¿Y tú cómo te enteraste de que tu papá había desaparecido? ¿Te acuerdas de eso? La verdad es que yo no me acuerdo del momento exacto porque yo siempre lo supe. Ya, o sea, claro, como que siempre fue parte, no fue algo que se te ocultó. Entonces, Claro. Entonces no fue algo que yo diga, hoy a los 5 años a mí me contaron que mi papá fue detenido desaparecido. No, para mí eso fue algo normal, que yo nací con eso, creo yo, porque desde muy chica siempre lo supe. O sea, Mm. te puedo contar una anécdota, por ejemplo, que una vez íbamos en la micro, después del jardín con mi mamá y mi prima, las tres, y se subió un Paco a la micro, y mi prima con 4 años, 5 años, que estábamos en el jardín, lo encara y le dice, oye Paco, devuélvele el papá a mi primita. Mm. ¿Cachai? Entonces, eso te da a entender a ti de que siempre estuvo esa información en el fondo. Claro, claro. Y tú, digamos, tú dices que se te ha transmitido mucha información, pero por ejemplo tú en concreto, ¿tú podrías como describir a tu papá o lo que tú sabes de él? ¿Cómo dirías que es para ti en el fondo? Mira, eso ha sido súper complicado como a lo largo de mi historia, Ujú. porque lo que yo siempre supe de mi papá, no sé, hasta los 15 años, 15, 18 años, fue lo que mi mamá me contaba a mí de mi papá. Ya. Yo tengo un primo también que lo alcanzó a conocer a mi papá, Ujú. que mi papá cuando vino alguna vez a Concepción mientras estaba pololeando, ya estaba casado con mi mamá, vinieron a Concepción y mi primo lo conoció. Ya. Y bueno, mi madrina, que era amiga de mi papá desde mucho antes que conociera a mi mamá, ella también, pues ella me ha contado mucho de cómo era mi papá. Ya. Ya. Pero entonces siempre es la imagen, por ejemplo, de una persona alegre. Ujú. Siempre dicen que él era alegre, que era el alma de la fiesta, que era bueno para tirar talla, que era una persona súper organizada también. Entonces siempre eran como esas cosas de comentario. Ujú. Pero fíjate que como a los 18 años, eh, nosotros un día nos invitaron unos compañeros de La Serena y que eso marcó como algo importante como para la adultez de mi vida en realidad. Porque nos Ok. juntamos con este grupo que se llama Amaranto 73, que son todos de La Serena y Coquimbo, y que ellos militaron con mi papá en las juventudes comunistas allá, Ya. antes que mi papá conociera a mi mamá. Ujú. Y ellos tienen este grupo en torno a la figura de mi papá. Mm. Y nosotros desde ese año nos empezamos a juntar, todos los años vamos a un encuentro que ellos hacen en Serena, y vamos a un encuentro donde ellos se juntan a conversar de mi papá, a Ya. contar historias de mi papá. Ujú. Y sabes que eso ha sido, pero
eh, me ha llenado en realidad el corazón de, no sé, de alegría. Ha sido súper bueno para mí porque he aprendido a conocer a mi papá desde la perspectiva de otras personas, no de mi mamá, Ujú. ni de gente que es Y muy tú cercana a mí, claro, claro. sino gente que no me conocía, de gente que conoció a mi papá cuando él era joven, pues si mi papá desapareció tenía 27 años. Claro, súper joven. Mm. Entonces ellos lo conocieron cuando mi papá tenía 20 años. ¿Y eso todo esto que te pasó con este grupo, como que te ha cambiado la manera de ver a tu papá? Totalmente, Ya. ¿Para bien? totalmente, para mejor todavía. Ya, ya. Fíjate que este 9 de septiembre tuvimos un encuentro virtual porque no lo pudimos tener por el tema de la pandemia y tuvimos un encuentro virtual y sabes que me quedó dando vuelta tanto lo que dijo uno de los compañeros, que dijo, porque empezaron a decir qué es lo que era Alfonso para ellos. Ya. Y uno de los compañeros dijo, Alfonso me enseñó a vivir. Mm, tremenda lección. Mm, Es súper fuerte. mm, Otros compañeros dicen, yo soy lo que soy por Alfonso. O sea, yo te digo, los compañeros hablan de mi papá y los compañeros se emocionan y lloran, mm. porque mi Y- papá les dejó una huella, pero tan, tan honda, por lo organizado que era, por lo carismático, por lo alegre, por lo sensible que era él. O sea, de verdad que yo no me imagino, o sea, a mí me queda mucho para ser así todavía, claro, claro. Como que tiene pero de verdad. la vara alta. Pero la vara, pero altísima, de acuerdo a lo que los compañeros dicen de mi papá. Y ahora, ya de adulta, de verdad que he aprendido a conocer mucho más a mi papá a través de este grupo de compañeros que se juntan. Ya. O sea, es algo positivo igual para ti entonces esta participación. Mira, totalmente, sí. Ya. ¿Sabes qué? Lo único negativo es el no tener a mi papá, Mm, el no poder haber estado con él, el no poder haber estado en los cumpleaños con él, no haber vivido junto a un papá. Porque hay niños que, claro, no viven junto a su papá, pero porque se separan, por distintos otros motivos, pero saben que está ahí. mm, Pero el que te lo hayan arrebatado, el de no saber dónde está, qué hicieron con él, qué pasó, claro. eso es como lo triste en el fondo de la historia. Mm, mm, mm. Pero el cariño de los compañeros, de los familiares, del apoyo, yo lo tomo como algo positivo. Mm, mm. ¿Y tú sientes que esta como ausencia de él, como que igual te ha dejado algún aprendizaje, algún mensaje? O O, sea, sí, sí, yo la verdad es que la ausencia de él y la desaparición de él a mí siempre me ha dado la energía para la búsqueda, para la lucha, para estar en la calle, para lo mismo que él, por lo mismo que él desapareció, luchar por una sociedad más justa, los derechos que tenemos que tener todos los chilenos. Y la verdad es que eso a mí me ha dado como fuerza para poder estar en la lucha de los derechos humanos y en la lucha ciudadana también. ya, ujú. Un poco como teniéndolo a él como en el horizonte, así. Claro, Sí. claro, Ujú, ujú. sí. Oye, y digamos, si, por ejemplo, si yo te dijera a ti la palabra dictadura, ¿qué se te vendría a la mente de ese periodo? Algo oscuro totalmente, traición. Mm, La dictadura fue una traición en el fondo de Pinochet a Salvador Allende. mm, ujú. Una traición de poder, de lucha, sangre, tortura, bueno, todos los horrores que hizo la dictadura. Ujú, Eso a ujú, mí me trae la palabra dictadura. ujú. Oye, ¿y tú cuando tú empezaste a militar? Tú decías que toda tu familia era el PC, pero Sí. ¿tú cuándo Yo empezaste? empecé a, yo empecé a militar cuando estaba en la enseñanza media. Ya. Ujú.
¿Y cómo fue eso, O sea, militar en las juventudes comunistas, en el fondo, yendo a reuniones, metiéndome más políticamente en las direcciones, como, como algo más organizado, digamos? Ujú, ujú. Porque yo desde siempre participé en la juventud, participé dentro del partido, en actos, en las marchas, en actividades, en todo lo que uno podía ayudar desde mi niñez Ujú. y desde mi juventud. Pero ya militante desde el año 95. Ya. ¿Y qué fue lo que, o no sé si hubo algo especial que a ti te llevara a ingresar al partido, o fue algo como natural que se dio nomás? Mira, yo creo que fue algo natural, pero también con la convicción de que yo tengo que estar en el Partido Comunista por lo, por lo que el partido representa, que representa a los trabajadores, la lucha social, Ujú. los derechos de igualdad, entonces, y que pertenece a la clase obrera, eso. Entonces, independiente de que fue algo natural que yo entré a militar, es por la convicción de que es un partido que va a luchar por los trabajadores, por los estudiantes, por los ciudadanos, y que no se va a vender al sistema. Ujú. ¿Y cómo, digamos, digamos, evalúas tu militancia, por así decir? ¿Cómo ha sido para ti como todo este periodo de militancia? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te ha gustado? Bien, fíjate, a mí me encanta ser comunista. Yo Ya. soy orgullosa de ser comunista, no lo he negado nunca. Es más, en el liceo, en esa época, 90, Mm. era como un desprecio ser comunista, así como que te decían, ay, esta comunista. Pero era como una ofensa que la gente normalmente, y bueno, y hasta el día de hoy el Claro, anticomunismo es terrible. claro. Eh, pero yo jamás sentí eso. Yo me sentía totalmente orgullosa de ser comunista y lo digo donde yo esté, lo voy a decir y lo digo. Ujú, ujú, ujú. Ok. ¿Y cuándo ingresaste a la agrupación? Porque tú eres miembro activo de la agrupación, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad es que mi mamá, bueno, siempre acompañando a mi Sí, mamá en la agrupación. Eh, la agrupación aquí empezó el 78 con la primera huelga de hambre, claro. ¿ya? Yo desde ahí acompañando a mi mamá a las reuniones, a todas partes, pero nunca tomando un rol activo dentro de la agrupación porque mi mamá estaba ahí. Mm. Entonces, era como su espacio. Ya. Ujú. Entonces, normalmente las hijas de las compañeras en esa época, que éramos hartas, nunca tuvimos un rol muy activo en las reuniones ni nada de la agrupación, sí de acompañamiento a nuestros familiares y a nuestras mamás, Ujú, ujú. ¿ya? Porque, o por lo menos yo sentía que ese era el espacio que ella necesitaba para la búsqueda de mi papá. Ya. Ujú, ujú. Y el espacio mío que yo me hice fue el partido, Claro, la Juventud Comunista. Ese fue claro. como mi espacio de lucha en el fondo. Y Ujú. mi mamá, el espacio era la agrupación, sin perjuicio de que mi mamá también militaba y milita en el Partido Comunista. Claro. Pero mi mamá dejó de ser, porque antes las compañeras eran dirigentes de la agrupación. Ahora no existe una dirigente, sino que son todas coordinadoras. Hay coordinadoras de la agrupación, entonces en el fondo todo se discute en una reunión y se llega a un acuerdo, Ujú. ¿ya? No hay como una directiva dentro de la agrupación. Entonces, yo creo que activamente, que yo me estoy dentro de la agrupación, harán unos 5 o 7 años. Ya Ah, ya. activamente porque mi mamá ya por temas de salud y distintos, a pesar de que participa en toda la agrupación, sentimos la necesidad los hijos de poder incorporarnos a la agrupación para poder ayudar a las compañeras, Ya. ¿ya? Porque imagínate, las compañeras que lucharon en el año 76, ahora todas tienen arriba de 70, setenta y Claro, cinco años.
Claro, claro. Entonces, era el momento del recambio sin pasar a llevar lo que ellas hicieron durante todos estos años en la agrupación. O Entonces sea, ahora viene como el recambio y estamos las hijas apoyando la agrupación. ya. O sea, como que en el fondo ustedes asumieron ahora esta, como seguir en las tareas de la agrupación. Claro, para renovar, a pesar de que las compañeras totalmente activas, o sea, yo te digo, para el estallido social se lo marcharon todos. Marcha que había, iban con su lienzo y marchaban 15, 20 cuadras, y como que eso la renovó un poco. Pero nosotros estamos ahí para apoyarla en la organización, en temas virtuales, todas esas Claro, cosas que un poco le cuestan, y para irnos empapando en el fondo de la pega que hay que hacer dentro de la agrupación, nosotros seguir el día de mañana. claro, claro. Oye, ¿y tú nos puedes contar acerca de de las acciones como de las acciones políticas o las acciones de resistencia? Eh, ¿Cuándo las empezaste a hacer? Y bueno, hasta ahora, pero si nos puedes contar un poco acerca de eso, digamos, de tus acciones de resistencia política. Bueno, sí, yo como te digo, desde chica en las marchas, en actividades, en meeting, pero lo que más recuerdo y que me marcó a mí fue la campaña del sí y el no. Ya, O sea, para la campaña del no yo tenía 12 años, 11 años tenía. Y yo participaba en El País, que en ese momento era el Partido Amplio de Izquierda Socialista, donde estaban varios partidos y movimientos en esa época por el no. ya, Yo vivo en Hualpén, entonces había un país acá en Hualpén, y en esa época nosotros organizábamos marchas, batucada, y yo participé activamente de ahí. Nosotros marchábamos desde aquí de Hualpén por todo Colón, Prat, y llegábamos a Manuel Rodríguez, donde se hacían esas concentración. grandes manifestaciones. Ya, ya. Entonces, eso fue como, creo que eso marcó el tener yo un poco más de conciencia a esa edad, Mm. el empezar a estar en actividades más políticas, más de resistencia en la lucha, de ir a marchas, Mm. ¿Y qué y dirías todo eso. que es para ti la resistencia política? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la ves, digamos? Bueno, la resistencia política, yo creo que todos los que tenemos un poco de conciencia de lucha por un país mejor y por un país más digno, tenemos esa resistencia política de salir, de dar la pelea en lo que sea necesario para cumplir nuestros objetivos de memoria, de lucha por nuestros derechos sociales más dignos. Entonces, yo creo que desde siempre he tenido esa resistencia política. Después, Ujú. cuando estaba militando en la juventud también, bueno, vinieron las campañas políticas, Claro. campañas presidenciales. Vino también, por ejemplo, cuando estaba Pinochet, lo tomaron detenido. Después, cuando Pinochet murió, y así distintos hitos Mm. en los cuales yo he estado ahí luchando permanentemente eh, por eso. Por ejemplo, te cuento, yo estaba en Santiago cuando a Pinochet lo detuvieron, Ujú, ujú. y salió la casualidad de que también estaba en Santiago en un encuentro con mi papá, con los compañeros, en el memorial en el cementerio en Santiago, cuando Pinochet murió. Ya. Entonces, Mm. así como hitos importantes que he estado justamente con mis compañeros de partido, con los compañeros que estuvieron con mi papá, se ha dado justo el Coincide. momento, Claro, claro, como ¿sí? que han convergido las cosas así. Se Exacto. cruzan. Sí, sí. Oye, y tú, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que es necesaria la resistencia política en la actualidad, por ejemplo? Sí, totalmente. Ya. Yo creo que eso no se puede perder nunca. ¿Y por qué crees tú que es muy importante eso?
porque es la única forma, yo creo, de lograr en este sistema en el cual nos tiene este mundo, esta sociedad, yo creo que es el único método que nosotros tenemos para poder exigir nuestros Ya. derechos. Ujú, ujú, Sí. Y importante también la resistencia política a la memoria. Yo ujú, creo que eso es súper importante porque si nosotros, bueno, yo tengo 44 años, como dicen por ahí, o sea, el 70% de la población ahora no vivió en la dictadura, ¿para qué le desean tanto? Dice la derecha. ujú, Pero resulta que hay un dicho que cuando el pueblo olvida su historia, la historia se vuelve a repetir. ujú, Entonces, yo creo que dentro de la resistencia política la memoria es súper importante, es ujú, importantísima los testimonios de las compañeras, que no quede sin decirlo, sin conocerlo, las nuevas generaciones, porque la historia es un Por ciclo, ejemplo, ¿lo has entonces podido hay que saber cómo se vivió. transmitir a tu hija, por ejemplo? Sí, totalmente, o sea, nosotros en la casa y en general mi entorno jamás hemos tenido, estos temas no son tabú, estos Ujú, temas se hablan abiertamente y son parte de una conversación al almuerzo, son parte de una conversación familiar, siempre está presente el tema de la memoria, el tema de lo que ocurrió, porque yo creo que eso se tiene que saber, se tiene que ujú, saber. ujú, ujú. ¿Y tú qué piensas de la resistencia política en Concepción? ¿Cómo lo ves tú? Como si pudieras como describir el panorama de la resistencia en Concepción. Eh, sí, yo creo que existe esa resistencia en Concepción y eso se vio a nivel nacional, no solo en Concepción, para el estallido social. Ya. Ujú, O sea, el 18 de octubre salió la gente que estaba atorada durante 30 años, donde nos pisotearon, donde abusaron de nosotros en salud, abusaron en educación, abusaron en pensiones, abusaron en el tema laboral, que es importantísimo, o sea, nos tenían viviendo en el fondo aplastados totalmente, y el 18 de octubre, con el torniquete este que es muy simbólico que ah, hicieron los niños de la educación secundaria, la gente salió a explotar con toda su rabia y yo creo que de aquí para adelante, bueno, llegó la pandemia, nos paralizó un poco, mm, pero yo creo que de aquí para adelante la sociedad va a ser otra, va a ser otra. En Concepción siempre ha habido resistencia política, siempre la Universidad de Concepción ha sido un nicho de resistencia política en Concepción, la parte universitaria ha sido muy importante también. ujú, Tenemos también compañeros ejecutados, detenidos desaparecidos, presos políticos, compañeras torturadas, violadas, mm, de la parte universitaria. eh, También el tema laboral, sindicatos grandes, la CUT y todo eso, yo creo que en Concepción sí existe una resistencia política bastante fuerte mm, y que a través del tiempo, claro, como nos tenían un poco aplastado este sistema, un poco como que se durmió un poco, mm, ¿ya? Pero siempre ahí a la espera de. Y ya, yo creo claro. que esa espera llegó el 18 de octubre y yo creo que de ahí se han logrado cosas. No se va a lograr todo porque llegó la pandemia, pero Mm, yo creo que la única forma es la lucha en las calles. ujú. Yo creo que ahí está el empuje para que podamos, salir adelante y hayan cambios reales. Ujú. Y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo te imaginas la resistencia o cómo la ves tú? Bueno, en estos tiempos de pandemia, la verdad que la resistencia ha sido un poco digital. Sí. Eh,
por el tema de cuarentena y todo, las redes sociales han sido súper importantes para seguir mostrando la lucha de las distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Sin embargo, se han hecho cosas también de forma presencial, tomando todos los resguardos necesarios, y te puedo dar un ejemplo de hace poquito. Por ejemplo, para el 11 de septiembre, en Concepción siempre se hacían actividades durante una semana en la Coordinadora de Derechos Humanos que se organizó en Concepción, donde participan 3 organizaciones de derechos humanos de memoria, que la verdad es que costó harto hacerla por un tema de organización nomás, no de que no estuviéramos involucrados en poder hacerla. Y yo creo que, bueno, eso se perdió este año, pero sí se han hecho cosas. Entonces yo creo que eso es importante. Mira, para el 11 de septiembre, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, nosotros siempre izábamos la bandera en las municipalidades. Claro. 13 municipalidades de acá de la provincia de Concepción. Y este año dijimos, hagámoslo igual. Sin gente, obviamente, porque justo estábamos en cuarentena, pero hagámoslo igual porque es un símbolo. Es en el fondo el renovar, el apoyo de los ciudadanos y de la comuna hacia el tema de derechos humanos. Y lo hicimos en 11 comunas, acá en Concepción. Y se hizo igual, se hizo en algunos municipios con los alcaldes, en otros municipios no se hizo en la municipalidad, pero sí se hizo en las comunas con personas que participan en organizaciones de derechos humanos. Entonces lo hicimos igual pensando en que tampoco la pandemia nos puede paralizar, hay que seguir haciendo caso, hay que seguir recordando, hay que seguir activadas para cuando esto termine. Porque cuando esto termine, vamos a salir de nuevo a las calles a volver a exigir lo que nos corresponde a nosotros, una sociedad más justa y digna. Oye, a propósito de lo que nos contaba de la coordinadora, digamos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Si nos puedes contar, porque igual 3 organizaciones, ¿cómo ha sido para ti eso? Para mí ha sido excelente. Yo creo que años porque hubo una coordinadora de derechos humanos en los años 80. Ya. Entonces, era en tiempo de la dictadura donde era necesario estar unidos en el fondo. Claro. Después llegó la democracia, hubieron varios temas políticos ahí, temas de que cada organización se fue, digamos, a sus trincheras de organización y a trabajar en sus temas, ¿ya? Sin perjuicio de que en las marchas, en actividades y todo, siempre nos juntábamos todas estas organizaciones, o sea, todos nos conocíamos porque nos hemos visto durante toda nuestra vida, claro. ¿ya? Pero gatilló un día una conversación en una plaza donde dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos si siempre andamos juntas en las marchas, en actividades, y la unión hace la fuerza? Podemos reunirnos las organizaciones, y le dimos el vamos, pues empezamos a juntar, a conversar con todas las compañeras de las distintas, y todas totalmente disponibles. Y yo creo que eso es súper importante, porque independientemente de las cosas mínimas que nosotros no estemos de acuerdo por temas políticos, por temas, no sé, éticos, morales, distintas pensamientos, nunca vamos a estar todos de acuerdo. Claro. Porque si no estaríamos o todos en el mismo grupo o todos militando en el mismo partido y todo, y la diversidad siempre es buena. Entonces, pero fue bueno, fíjate, y yo creo que los compañeros están todos contentos. Son 13 organizaciones que no hemos tenido mayor problema, y yo creo que lo más importante de la coordinadora es que nadie pasa a llevar a nadie. Todo se conversa, los acuerdos se toman entre todos, y yo creo que y hay fraternidad. Yo creo que eso es súper importante en estos momentos, y sobre todo en estas organizaciones
que todos los compañeros lo hemos pasado tan mal de una u otra forma. Tenemos organizaciones con compañeras de puras mujeres que las compañeras lo pasaron muy mal, fueron torturadas, fueron violentadas sexualmente, físicamente. Entonces el apoyo que nosotros tenemos que darnos entre estas organizaciones es súper valioso y súper importante. Y yo creo que la fraternidad y, y el respeto que nos tenemos que tener todos, yo creo que ha ayudado a que esta coordinadora ya lleve más de un año. Claro. Uh-huh. ¿Y tú le ves futuro Y, a la coordinadora, digamos? y yo creo que sí, yo creo que tiene un buen futuro la coordinadora. Justo llegó la pandemia, llegó el estallido social, varias cosas, pero yo creo que sí, yo creo que tiene buen futuro y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Oye, y una última pregunta, Marisol, ¿cómo te imaginas tú como el futuro de Chile en términos políticos? ¿Qué crees tú? ¿No? Así, Oh, qué como tirando así difícil. una Qué idea. difícil esa, qué difícil esa pregunta, porque uno pudiera pensar hace 3 años atrás, que, o sea, si tú me hubieras hecho esta entrevista hace 3 años atrás, yo te hubiera dicho que en este país nunca más iba a volver alguien de derecha a ser presidente de la República y tenemos a Piñera. Claro. Tenemos a Piñera con un gabinete ahora fascista, pinochetista, cómplice de la dictadura, y estamos ahí pues, viendo, imagínate, en el territorio, en Temuco, cómo violentan al pueblo mapuche y todo. Entonces, es tan difícil eso, pero yo creo que el pueblo ha tomado un poco más de conciencia después del 18 de octubre, y ahora el 25 de octubre con el plebiscito del apruebo. Yo Ya. creo que ahí va a estar la clave de cómo estamos los chilenos para un futuro, para un futuro. Y, El ir a votar, mm, el ir a votar a prueba para cambiar esta constitución hecha por Jaime Guzmán, pinochetista, fascista, todas las leyes, todo lo que nos tiene atrapado es porque la constitución es la columna vertebral de esto, o sea, respeto a los derechos humanos en la constitución no hay en ningún artículo. claro, claro. Bueno, Entonces, esa pregunta es muy complicada, pero yo creo que tengo fe esto es lo que te quería en los preguntar. chilenos. Sí, Sí, yo si tú creo que yo tienes como tengo fe en los esperanza, chilenos que esto cambió. Sí, a sí. pesar de toda la historia, digamos. A pesar de toda la historia, sí, yo creo que la gente ha tomado un nuevo rumbo y una conciencia distinta. Ujú, ujú. O sea, la gente se dio cuenta en realidad que tenía lo que tenía porque estaba encalillada hasta las patas. Po. O sea, tú le quitas una tarjeta de crédito a la gente y la gente no vive con los sueldos Claro. que tenemos acá. Ujú, Los gastos que hay, lo que se paga para que nuestros hijos estudien, lo que ujú, pagamos en salud para tener una salud. Y si no tenéis plata, te morís, no estudiáis. ujú. Entonces yo creo que en ese sentido la gente tomó un poco de conciencia, así que esperamos que esa conciencia vaya en el voto y nunca más alguien de derecha no esté gobernando. Ujú. Oye, ¿tú quisieras como transmitir algún mensaje o algo que tú quisieras decir así espontáneamente, que te gustaría que quedara registrado? Sí, a mí me gustaría decirle a los que nos vayan a escuchar o a los que nos vayan a leer, como tú decías al principio, que nunca se olviden la historia de Chile, lo que pasó en el año 73. Yo creo que eso es importante para poder avanzar y para que nunca más se repita también. Ujú, Yo ujú. creo que la memoria es importantísima. Yo creo que estos trabajos que se hacen es lo que nos va a llevar en un futuro y a las nuevas generaciones a no repetir lo que pasó en el 11 de septiembre del 73. Ujú, ujú. Ya. Ujú. Y a luchar siempre por los derechos, siempre.
nunca quedarse callado, nunca dejar que nos aplasten. A pesar de las consecuencias, como dices tú. A pesar de las consecuencias. Siempre hay que pagar un precio por luchar. Claro. Hay que estar Bueno, disponible para eso. bueno, nosotros te agradecemos haber accedido a conversar con nosotros. Para nosotros es muy importante difundir tu experiencia en términos de lo que estamos estudiando, que es la resistencia, porque creemos que son caminos de lucha que todos deben conocer, ya para poder proyectarse también. O sea, esto ayuda a que todos nos proyectemos como en un futuro distinto, ¿ya? Y en ese sentido, tu experiencia es de mucho valor y puede generar también mucho aprendizaje. Así que te agradecemos mucho tu disposición. No, gracias a ustedes también por pensar en mí, en poder dar esta entrevista y cualquier otra actividad o trabajo que ustedes necesiten, con toda la disponibilidad, siempre.